4, 5. No, pero espera. Ahora vivo ahí. Ajá, señores. Bueno, viernes por la noche. Vaya viernes por la noche, señores. Estamos en vivo y en directo. Sí, señor. Bueno, estamos en 14 plataformas simultáneamente. Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenas. Yo soy Chef James. Y hoy tengo un amigo, invitado especial en mi casa. Sí, y ese amigo, invitado especial, ustedes lo conocen. Se llama Tony Costa, señores. Un fuerte aplauso para Tony. Vamos ya. ¿Ya? ¿Listo? Vamos, filtrico para que te veas bien. Filtrico para que me vea bien, yo sobre todo bien. Bueno, Ahora sí, estamos en vivo, en directo, señores. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, tanto el suyo como el mío. Estamos en 6 plataformas simultáneamente. Saludos a toda la gente que está por allá en casita. Hace 2 días estaba hablando con Tony por teléfono, pues somos amigos, obviamente, y me decía... A ver qué cuentas. ¿Sí? Y me decía, necesito comer carne, ¿verdad? Por el gimnasio. Necesito comer carne, pero de este tamaño. Y no sé cocinarla. No. No sé cocinarla. Entonces, Ni idea. hoy, junto a Tony, vamos a preparar nada más y nada menos que unos bistecs a la mantequilla, con ajo, algunas hierbas, extraordinario. No me complica mucho la existencia, que luego yo me voy a casa solo No, yo te voy a enseñar cómo, y ya te digo que te estoy llamando. ¿Entiendes? cómo lo puedes preparar si es que tienes que enamorar. No, fácil, para cocinar bien rico. Exactamente, bien. Bueno, saludos a toda la gente que está en casa. Por cierto, se recuerda que yo me llevé ya una. Ajá. Ya la he usado tantas veces. Sí. Ahora hablaremos de esta. Ahora vamos a hablar de eso. Pero bueno, señores, para empezar, vamos a poner claras las reglas de este en vivo. Si ustedes vieran cuántas veces me veo aquí, me da ansiedad. Son como 6. Son como yo 6 veces. Bien, reglas del en vivo. Hoy vamos a cocinar. ¿Qué vas a esperar durante el en vivo? Durante el en vivo vamos a preparar una receta, vamos a divertirnos, vamos a pasar un rato agradable, Tony y yo, que además somos amigos hace mucho tiempo. Una receta extraordinaria a nivel de restaurante que ustedes van a poder aprender. Siéntense, pónganse cómodos, saquen una copa de vino que... O si tienen también una carne o algo que tengan similar para cocinar, cocinen con nosotros también. Exactamente, entonces nosotros nos servimos un vino, vamos a disfrutar y a pasar un rato agradable con el vino favorito del señor Tony. Ahí Quien está. me conoce sabe qué vino es. Así Ya, perfecto. Salud. Salud. Bien, vamos a cocinar. Pasarla bien. María. Consejos para elevar tu cocina al próximo nivel. Maravilloso. Bien, si están listos, vamos a poner las reglas del en vivo. Fácil. Primero. Las reglas del en vivo son muy sencillas. Número 1, si están en este en vivo, somos malcriados los dos, nos gustan los corazoncitos. Si nosotros vemos corazoncitos, quiere decir que la están pasando bien. Exactamente. Quiere decir que la están disfrutando. Quiere decir que nosotros que estamos aquí haciendo hoy viernes por la noche, compartiendo con ustedes algo que íbamos a hacer de igual manera, como amigos, íbamos a cocinar hoy, pero dijimos, vamos a ponerlo en vivo. Pues eso nos dice ustedes, es como cuando de repente llegan Wisin y Yandel. Igualito, sí. Y entonces llegan al Choliseo de Puerto Rico y todo el mundo los aplaude. Nosotros no los podemos ver a ustedes. Somos como una versión reducida de Wisin y Yandel, tanto en tamaño como en... ¿Tú quién eres? Yo soy... Yandel, Wisin. Yandel, no, total. Entonces, bien, entonces los corazoncitos son como los aplausos de las redes sociales, señores. Entonces, a la cuenta de 3, si estás en TikTok solamente le das al botón, le das a la pantalla así. Si estás en Facebook tienes el botón ahí. Si estás en Instagram tienes el botón ahí. A la cuenta de 3, 2, 1, si se están divirtiendo ya y sienten que la van a pasar bien, quiero ver abundancia de corazoncitos. Quiero ver, mejor dicho, hemorragia de corazoncitos. Vamos a pensar que por cada corazoncito que nos manden a nosotros, por cada corazoncito que nos manden, vamos a pensar que... ¿Quién te mandó un WhatsApp ahí? Pues ya que están viendo el en vivo porque quieren ya que Ah, cocinemos. ok. Perfecto, entonces, los corazoncitos hagan de cuenta que por cada corazoncito que nos manden van a recibir $1 en la cuenta. Sí. Si nos mandan 1 es $1, si nos mandan 2 son $2. Que no es real, Que no es real. cosa ficticia. Pero hagan de cuenta Claro. que si nos mandan muchos corazoncitos, van a recibir cientos de dólares en sus redes sociales. Tony Costa en la casa, señores y señores. Vamos al mambo. Comenzamos a cocinar, señor Tony. Vamos allá. Lo que quiero saber es que si están mandando, mira, corazoncitos por todo. Ya hay varios millonarios aquí. No, yo hay veo varios millonarios. corazones, veo likes, veo las manitas con el dedo para ¿Quién te arriba. sigue mandando WhatsApp?
Que es por eso, pues están pendientes de que quieren ya que cocine ricamente la Ya, carne. perfecto. Bueno, entonces... La receta y todo, así que Ya, bien. no te enrolles tanto y vamos a un Al poco mambo, avanzar. vamos al mambo, sí. Perfecto. Entonces, otra cosa importante, cuando estén listos para que empecemos la receta, escriban la palabra listo. Escriban la palabra listo en los comentarios, escríbanlo ahí y nosotros vamos a empezar. Listo. Listo. Ya. Ok, perfecto. ¿Qué Bien. más? Precalentamos un sartén, es lo primero que vamos a hacer. Lo precalentamos a fuego medio. ¿A qué fuego? Medio. Bien. Una vez calentamos a fuego medio... ¿Sin nada? Sin nada. ¿La gente Espérate. Aguanta. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a agarrar un poco de sal. Es que fíjate la costumbre que tienen las personas, porque yo siempre he asociado cocinar con echar aceite. Sí, no, ¿Me hoy entiendes? vamos a echar, pero te voy a mostrar dos secretos. Exactamente. Yo voy a salar uno y tú vas a salar el otro para que, pues, sea... si acaso- Agarra tú la sal, no te la quiero pasar porque tú sabes que Son dicen muy que... español, ¿eh? ¿Es muy español? Claro. ¿Qué dicen? Cuando pasas la sal, no 7 te puedes años. pasar de la mano si no quieres. 7 años de mal sexo, Lo que sea. ¿sí? Sí. Yo tengo gente a quien llamar a preguntarle después de si yo te pasara la sal, Ok. de si... No tienes que llamar a nadie, que estás hablando. Disparatero, venga, hombre. Sí hizo efecto el tema de la sal. Bien, ok. Entonces, pimienta Ajá. negra. Pimienta negra también. No, es un tema de pelea. Yo estaba bromeando con lo del sexo. Espera que leche, no pasa nada. Dicen que si uno se pasa la sal... Sí, como el cristal que lo rompe, el espejo. Ajá, exacto, que se pelean. La cadera por abajo, todo eso. El del sexo es el del cuando uno hace chin chin con la copa de vino, que si no ves a los ojos tienes 7 años de mal sexo. Ok. Yo varias veces no he visto a la Yo gente... pienso que no tiene que depender ni de la sal, ni del vino, ni de los ojos, ni nada. Nada. Eso tiene que ver con otra cosa. ¿Entiendes? Con poner la carne aquí. Ok, Venga, bien. vale. Entonces, hay dos cosas importantes. Hoy vamos a hacer una carne en la mantequilla, ¿sí? ¿Cómo vamos? ¿Mantequilla por qué? ¿Mantequilla o sartén? Vamos a hacer Un una carne aceite. a la mantequilla. Ni el mejor Pero aceite de oliva. No. te voy a explicar. Ok. Esto es la técnica en la cual los restaurantes, típicamente cuando vas a un restaurante y te comes una de estas carnes apoteósicas extraordinarias, las cocinan de esta forma. Jugosas. Jugosa, rojita en el medio. Asadura. Exactamente. Se me hace agua la boca. Ah. La cocinan. Si ahorita en este sartén agregáramos mantequilla, la mantequilla se quema Obviamente. porque está muy Muy caliente el caliente. sartén. Pero ¿qué vamos a hacer? Aquí estoy trabajando fuego medio alto. medio alto. Medio alto. Vamos a dejar calentar. Un 7. Y lo primero que voy a hacer es que cuando coloco mi mano aquí, siento que está caliente, voy a agregar primero aceite. Un poquito de aceite. ¿Ok? El aceite debe justamente empezar a humear. ¿Ok? Estoy trabajando a fuego medio alto. No muy alto. Cuando lo echaste se puso como bien líquido, bien... Sí, claro. O sea, como que la textura del aceite que es un poco más... Sí, más líquida. Entonces... menos líquida, se puso muy líquido. Sí. Exacto. Ahora, Ahí. subo, pero ¿por qué? No quiero subir desde el principio porque va a estar muy caliente. Ahora Y subo va a quemar. para que se mantenga la temperatura. ¿Oh? Porque el bistec está frío. El sartén está caliente. Cuando yo ponga frío y caliente, esto se va tibio. Entonces, si se va tibio, automáticamente mi carne se sancocha y no se fríe. Y lo que quiero es que se fría. Entonces, tengo que ver humo, subo el fuego. Para mí el punto ha sido fuego medio alto, echa el aceite. Cuando está el aceite puesto, fuego muy alto. Fuego muy alto. Y luego ya... ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Que Jamás si en la yo, vida había pensado que estuviera así. si yo no hago esto así, Ok. mi carne más que dorarse, baja la temperatura, se sancocha y se pone gris. Ok. Y cuando se pone gris sabe como a hígado, la carne fea como hervida. Horrible. Ok. ¿A quién le ha pasado? Escribe yo en los comentarios, si te ha pasado que vas a cocinar tu carne y de repente baja la temperatura del sartén y se te empieza a botar el agua de la carne. Escriban yo en los comentarios, escriban yo. Sientan que esto es un grupo de apoyo. Hagan de cuenta que esto es como Alcohólicos Anónimos, pero de cocina. ¿Sí? Ok. Cocineros anormales. Venga. Cocineros Anónimos. Salud. Escriban yo en los comentarios si les ha pasado. Mi objetivo en este en vivo es, uno, enseñarle a mi amigo Tony cómo hacer esta receta.
y aprovechar de enseñarle a todos ustedes lo mismo que le iba a enseñar a él. Pero para eso necesito actividad. Lo otro que necesito de todos ustedes, se han quedado con los corazoncitos. Se aguantaron con los corazoncitos y yo necesito ver que ustedes manden corazoncitos. Si estás en Facebook, en TikTok y quieres que esta receta se guarde en tu perfil, se quede guardada para que cuando la quieras preparar, Obviamente. la vayas y la busques en tu TikTok o en tu Facebook, todo lo que tienes que hacer es darle clic a la flechita que tienes aquí abajo que dice compartir. Ajá. Si le das clic a la flechita que dice compartir, automáticamente este en vivo se va a guardar en tu perfil y cuando quieras preparar la carne y digas, ¿cómo es que se prepara la carne que prepararon Tony y Chef James? Te vas a tus redes. ¿Cuánto tiempo tiene que estar así? Color. Aquí vamos a, mira, Color. aquí voy a agarrar la carne, Lo vas a girar. la voy a voltear, Oh, fíjate el color y ahora viene la parte interesante. Para esto es esencial tener un muy buen sartén. Ok, aquí ahora viene la parte... pone la mantequilla ahora. Ahora, porque ya cuando da la doraste. primera vuelta, le damos la mantequilla. Exactamente. Luego quiero que me hables de algo que yo me llevé el otro día de aquí cuando hicimos la receta, que fue tus par de sartenes nuevas con mango metálico, Sí, ya te voy a contar. mango Porque, completamente, ¿qué la pasa? arrocera y todo eso, porque no es lo mismo hacer esta carne en una sartén cualquiera que en tus sartenes. Tú No lo es por nada, sabes. no es por nada, pero tus sartenes son... Le vamos a agregar una buena cantidad de mantequilla y cuando digo una buena cantidad agregamos como un cuarto de barra de mantequilla. Ok. No pasa nada, ella se va a derretir. Vale. La mantequilla no le tengan miedo. Hay mucha gente que le tiene miedo a la mantequilla porque dice, me voy a engordar Yo o soy lo que muy- sea. Esto es romero. Romero. En Eh, España se usa mucho el romero. me voy a engordar. No se van a engordar porque la carne no está absorbiendo la mantequilla. La carne solamente está dorándose en la mantequilla. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dejar que esa carne agarre y fíjate cómo empieza a burbujear en esa mantequilla y eso obviamente es lo que va a hacer que la carne agarre una tremenda cantidad de sabor. Seguimos fuego alto. Fuego alto, esta carne está prácticamente cruda al medio, pero lo que quiero ahora es dejar que ella cocine la mantequilla. Hay otro gran secreto que es muy importante, muy poca gente lo entiende. Siempre cuando cocinamos una carne, la cocinamos en el sartén menos de como la vamos a servir. ¿Por qué? Siempre la dejamos más cruda. ¿Por qué? Si yo cocino mi carne a la temperatura normal, y por ejemplo, si a ti te gusta la carne bien cocida, y tú la cocinas bien cocida en el sartén y después la sacas, ella sigue cocinándose, entonces se te seca Ok. afuera del sartén. Si a mí me gusta la carne término medio, y yo la saco término medio, mientras está afuera, sigue subiendo la temperatura, entonces se pasa de cocción. Siempre la sacamos menos del término de como la Como el queremos. reposo que le llaman cuando Exactamente. la comida reposa y continúa. Exactamente. Ya. Entonces, ahora ¿qué hicimos? Agarramos en esa mantequilla, agregamos la carne. Vayan diciéndonos qué les va pareciendo del 1 al 10 este en vivo y esta receta que estamos preparando el día de hoy. Miren el doradito, obviamente ese doradito extraordinario. Se está cocinando esa carnecita en esa mantequilla aromatizada, deliciosa. Y con el romero tiene que estar. Y con el romero, perfecto. Entonces, prácticamente, ahora lo que voy a hacer, Mientras no podemos ir con el arroz, vamos a ir a hacer el arroz. Claro. Ya este lo vamos a apagar. vamos a avanzar más. Vamos a apagarlo. El arroz, cuéntame cómo te fue con el arroz. Yo creo que es de las... Me dijiste que le estabas contando a alguien que te cambió la vida. No. Iba a decir, o sea, hay un antes y un después en cómo yo hago arroz blanco en mi casa. Antes era pues con la ollita, entonces hay que estar pendiente de la... cuando ebulle, cuando están los agujeritos, cuando lo voy a tapar, cuando lo voy a mover, cuando lo voy a reposar. Muchas cosas para estar pendiente y hoy en día lo único que tienes que hacer es simplificar tu vida. ¿Cómo lo haces? No con nada, pero con esta arrocera. Yo le echo como una taza de arroz, 2 de agua. 13 minutos o 14 minutos, por cierto. 14 minutos, sí. 14 minutos. Ya, se acabó. Ah, bueno, sí, un poquito de sal, al gusto, eso siempre. Mira, Pero es muy cómodo. Mire, ¿quiénes a la hora de cocinar arroz se les hace la vida un verdadero yogur? Porque el arroz a veces o te tienes que estar queda... pendientes, tú esto lo pones en el microondas y te vas. Tienes que estar pendiente. Cosas, claro. Uno tiene que estar pendiente. Dos, que si sube el fuego, que si baja el fuego, que si fuego medio, sí, que si sí, fuego sí. alto, todo el rollo. ¿A quiénes le pasa que cuando van a cocinar arroz, Por años. o sea, por 20 años llevas haciendo arroz, mami,
y todavía te queda duro, pegajoso y llevas 20 años haciendo arroz, mi amor, escribe yo en los comentarios, abre tu corazón, esto es un grupo de apoyo. Un día cocinas y de repente pues te has entretenido, se te pasó, lo que sea. No, con esto no. Desastre. Mira, aquí tenemos una taza de arroz, Ajá. a la cual le vamos a echar 2 de agua. 2 de agua, Uno por aquí. una de agua y 2 de agua. Eso hace falta un poquito, ¿eh? Ya, ahí. Ahí. Perfecto. ¿Y ya? Ya no más. ¿Y la sal? No le vamos a echar sal porque ¿Por qué? le voy a echar una cucharadita ¿De qué? de caldito de pollo. Una cucharada de caldo. Una cucharadita de caldo de pollo de Chef James. 2 cucharaditas. ¿En serio? De pollo, sí. Y ahora Nueva versión. le damos una meneadita, ahí un meneadito, el meneadito, el ¿Sabes que haga meneadito. yo algo? ¿Me entiendes? Pues Sí, estoy no, aquí. estamos Estoy bien, aquí ahorrando. señores. Quien se come esos bistecs a esta hora no duerme, vamos a dormir como unos reyes hoy después de esto, o sea, de este bistec. Y de ahí, usted lo tiene que encender. Escriban yo en los comentarios si tienen problemas cocinando arroz. Escribe yo en los comentarios. Y escribe yo en los comentarios, obviamente, si también. 14. Aquí. Aquí, cook time, 14. Start. Bien. Bueno, Todo el mundo dice que yo. Ok. Ya la carne está lista. Pero ¿qué vamos a hacer con la carne? La carne en este momento ¿ya está listo? ya está lista. La vamos a sacar. Este es el principal error que la mayoría de la gente comete. Como yo, por ejemplo. No, mucha gente comete este error. Hasta hoy. Venga. Y es... Dime que la vas a cortar bonita, así. La vamos a cortar bonita, pero Venga. la gente nunca reposa la carne. Y la carne debe reposar. ¿Por qué debe reposar? Porque cuando reposamos la carne, los jugos de la carne se redistribuyen. ¿Cuántas veces les ha pasado? Escribe yo en los comentarios. Cortas la carne y cuando cortas la carne ves un sangrero en el plato, en la mesa. Eso mismo. No, ¿por qué? Porque la cortaste, está caliente y al estar caliente, miren esta maravilla, señores. Madre Miren, mía. miren esta pinta que tiene. No veo corazoncito, señores. No veo corazoncito. Vamos a hacer una pregunta del $1.000.000. Vamos a hacer una pregunta del $1.000.000. Ok. Ustedes que están allá en casa, me están diciendo ahí que yo lavo el arroz, que yo no lavo el arroz. ¿Usted lava el arroz o no lava el arroz? Escriba ahí en los comentarios sí o no, porque esto es un tema de debate. ¿Lavan o no lavan el arroz? Yo lo lavo. ¿Tú no? ¿Tú lavas el arroz? Escriban ahí en los comentarios. Hablan de que sí que hay que lavarlo, ¿no? Porque Vamos a ver qué dice la gente. ¿Lavan o no lavan el arroz? Mi señora, mi señor, díganme ustedes ahí. Dime qué dice la gente ahí, que yo ya a esta hora y después de las 3 copas de vino que llevamos... ya no lavo el arroz, sí lavo el arroz, no lo lavo, sí lo lavo. Ay, yo creo que es 50-50, porque he leído no, sí, no, yo sí. Bueno, parece que hay una gente que sí que lo lava, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. No, Bien. o dice que no. Yo no lo lavo. Bien, gente que sí, gente que no. Está todo bien, no pasa nada. No, Recuerden a toda la gente que está conectando con nosotros, cuidado. si es primera vez que te conectas, conmigo, con nosotros, con nuestras redes sociales, dale click al botón de follow, al botón de seguir. ¿Qué hacemos nosotros en las redes sociales? Hacemos recetas ganadoras, te damos tips y consejos que llevan la cocina al próximo nivel. Así que dale click al botón de follow. Si es primera vez que estás con nosotros y te gusta entretenerte, divertirte, aprender a cocinar, llevar tu cocina al próximo nivel, da follow. Si te gustan las ofertas de productos de calidad, da follow. Si te gustan los giveaways, por ejemplo, si te gusta ganarte productos en las redes sociales y que de repente un día te conectes y yo regale 100 productos, lo hago a través de mis en vivos. Dale follow. Mira TikTok. Hoy tenemos este es TikTok de Tony, ¿no? 400. Este es TikTok de Chef James. 500. Tenemos casi 5.000 personas conectadas en las redes sociales. Bienvenidos. ¿Cómo están? Si es primera vez, ven a pasarla bien con nosotros. Somos amigos hace muchísimos años. Sí. Y nos gusta cocinar, tomar vino, pasarla bien, disfrutar. Pero no bailar. Con No. esa parte había un pendiente ahí. No hay. Y creo que se va a quedar para siempre así. Sí, ¿no? no. Hay cosas que no tienen remedio. Hay cosas que no tienen remedio. Y No, tú cosas también que sí. juegas tenis, también podías como Sí, tenis, sí. golf. Golf, sí, he aprendido mucho. Empezamos a jugar golf juntos Tenemos que también. continuar jugando golf. Mucha gente no lo sabe, pero empezamos a jugar. Mira, dice, nos encanta verlos juntos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Y a los chismosos también.
A los chismosos también. Bueno, siempre las hay, inventas, las inventas. siempre hay chismosos. Mira, Siempre. a toda la gente que está conectada, si quieres que esté en vivo, se guarde en tu perfil para que puedas buscarlo cuando quieras, en un mes, en un año, en cuando quieras. Todo lo que tienes que hacer es darle clic a la flechita que tienes aquí abajo que dice share o compartir. Al darle clic a la flechita que dice share o compartir, este en vivo se guarda en tu perfil y lo vas a tener para siempre ahí en la mano. En la misma grasita donde cocinamos la carne, voy a aprovechar el sartén, ¿El brócoli ahí? cocino el brócoli ahí Pero nomás. no se le echa nada más. No se le echa nada porque ya tienes la sal que cayó de la cocción de la carne, ya tienes un poquito de pimienta y ahora es una sola. A mí el brócoli como que siento que me gusta un poco más como con algo cremoso, no sé por qué. Es que se le puede echar también. ¿Quedaron este? Ujú. Me quemé, cojones. Pruébalo. ¿Cómo que cojones? No puedes decir malas palabras aquí. Ah, muy bien. Cajones, dice. Ah, cajones, ya. No hemos puesto nada. No. No hemos hecho nada. Mm. Hoy vamos a comer La sal. brócoli. Ajá, está perfecta, ¿no? A punto. Está riquísimo. La gente dice que el brócoli no es rico. Está súper rico. ¿Dónde, cómo así? Es un alimento súper poderoso, ¿eh? Ah, 100%. ¿A cuántos les gusta el brócoli y a cuántos no les gusta el brócoli? No, a mi hija no. ¿Les gusta o no les gusta? ¿Sí o no? A tu hijo Sí, si les gusta, no, si no les gusta. Escriban sí, a mi hijo le encanta el brócoli. Escriban sí o no si les gusta o no les gusta el brócoli. Su hijo es un hijo muy especial. Yo no he visto tantos niños tan pequeños comer, pero de todo. Sí. De todo. ¿Qué es lo más extraño que ha comido Jim? Le gustan las almejas, los mejillones, Bueno, las como ostras. buen hombre, va bien. Sí, Es sí, que va no- bien, va bien, va bien, va bien. Las ostras le gustan No, es lo mismo. mucho. Pero le gusta más como un hígado, Hígado, morcilla, remolacha. le encanta zanahoria, brócoli, ama el brócoli. Mira, ya esto está, Sí. ya está listo. Entonces lo que vamos a hacer es buscarnos un recipiente en el cual vamos a poner nuestro brócoli, que es el acompañante de nuestra cena de hoy. ¿Ok? Y es muy importante que vean todo esto y realmente le presten atención a esta receta que vamos a hacer de principio a fin, porque esto es clave, ¿no? Mira, varias cosas importantes a tener en cuenta. Esta es la más rica. La importancia de tener un buen producto en casa. Y cuando digo un buen producto, un buen sartén. Esto me lo contaste tú. ¿Cuántas veces no les ha pasado? Y quiero que digan yo en los comentarios si les ha pasado. ¿Cuántas veces no les ha pasado? Vas a cocinar un pollo, una carne o lo que sea, se te pega la carne, o vas a hacer unos huevos en la mañana, se te pega el huevo en la mañana ahí en el sartén. Estás haciendo huevos revueltos, se te pega, tienes que despegarlo con una espátula, rasparlo. El huevo ya se destrozó. Sí, lo raspas, lo despegas y después de que lo despegas te quieres ir a tu casa a disfrutar o te quieres ir al trabajo y regresar del trabajo en la noche a disfrutar, y cuando regresas está ese sartén ahí reposando en agua porque es que resulta que mantequilla. Pensé que era queso. Aquí abajo. Pensé que era queso, lo veo así y digo, ¡ay, ese que no tan No, rico! no, aquí abajo hay manchego casualmente. Claro, o sea, menos mal que- ¿Por qué no me dejas que me lo coma? En plan de... Ah, no, mucho. yo no te iba a dejar hacer eso. Pero ¿Ah? tienes que abrir aquí así. Ajá. Ahí está, ¿lo ves? ¿Esto? Sí, eso. Entonces, ¿a cuántos no les pasa? Escriban yo en los comentarios, sartenes de mala calidad te hacen la vida un yogur. Y hay un estudio que salió hace aproximadamente unos 6 meses de lo negativo que es hoy el sartén para ustedes. El sartén de teflón particularmente tiene una sustancia llamada FSAP o PFOA, muchas gracias, que es súper dañina, cancerígena. Todos sabemos y hemos escuchado que el teflón es malo. Nosotros por eso hace muchos años decidimos no irnos en la dirección del teflón y hacer sartenes de cerámica que son 5 veces más antiadherentes Ajá. y saludables, ¿no? Y aparte que no se pega nada, te lo puedo asegurar. No se pega nada. Yo Bueno, tengo estas nuevas, tengo las anteriores y la verdad que igual que la arrocera me facilitó mucho la vida. bueno, ojo. Aquí cocinamos carne. Aquí cocinamos brócoli. Todo.
Miren esto. Miren esto. Miren esto, una servilleta de cocina. Ya. Nada se pega. Estos sartenes los tiene Tony en su casa. Estos sartenes los tiene Olga Tañón en su casa, que lo posteó en estos días. Olga Tañón, gran cocinera de casa, escribía ¿En serio? y puso los mejores sartenes que he tenido en mi vida. Decía Olga, que es una gran cocinera, por cierto. ¿Ah? Entonces, es practicidad, señores. Tiene manos de hierro, los puedes llevar al horno. Vamos a pegar el arroz, que le quedan cuatro minutos. Ajá. 4 minutos. Me gustaría saber, por curiosidad, ¿quiénes allá en casa tienen sartenes de teflón? Escribe yo si tienes sartén de teflón. El sartén de teflón, les voy a mostrar una cosa con el sartén de teflón. Yo tengo un sartén de teflón aquí que yo guardo. Ojo, no lo uso, lo guardo porque fue de los primeros sartenes que utilizaba. Y no se sientan mal si hoy sus sartenes se les pega algo. A todos nos pasó. Tú tenías sartenes que se te pegaban cosas, yo tenía sartenes que se nos pegaban cosas, hasta que bueno, en algún momento hoy tengo los sartenes y tenemos los sartenes de la marca de Chef James y no se nos pega nada. Pero miren este sartén de teflón. Ustedes ven imperfecciones ahí. Eso es desprendimiento de metales tóxicos. ¿Ok? Si nosotros agarramos esto, mira mi dedo. Este, no el otro. Miren mi dedo, está limpio, ¿verdad? Miren mi dedo limpio. No, pero muéstralo así. No, por este lado, tío, la uña. Ah, ¿vas a rascar? Claro, lo que voy a hacer... Vas a pasar el dedo así. No. Y le voy a pasar un poquito el dedo para que ustedes vean lo que pasa con el teflón. Pues mira, cuando rascas te pone negro. Fíjate. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Todo esto son metales altamente O tóxicos. sea, eso no es restos de comida. No, chico, esto está limpio, pero mira esto. Todos esos metales tóxicos son altamente cancerosos, cancerígenos. Y un estudio reciente que sacó Yahoo reveló que empezaron a evaluar personas que sufrían de un sinnúmero de enfermedades como presión alta, cáncer de páncreas, cáncer de hígado, un montón de tipos de cáncer, y venían provenientes del teflón. Si usted tiene un sartén de teflón, déjelo y tiro a la basura, porque le está haciendo daño. Busque mejores alternativas, ¿cierto? Tú, ¿ah? Me sorprendió mucho el brócoli sin ponerle nada. 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 Ajá. Y lo otro es que uno también como latino somos los primeros que caemos en todo. Mira, hoy la tienda de Chef James tiene más de 100.000 personas que han comprado productos en la tienda de Chef James. Y nosotros hablamos con nuestros clientes. Y cuando hablamos con nuestros clientes, muchos nos dicen, ¿cuál es el principal problema que todos los que estén allá en casa tienen? No saben qué comprar. Porque tú necesitas un sartén y tú te vas a Walmart. Porque mira que hay opciones en este país, ¿eh? Y entonces, en el mundo, y aparte online tienes opciones. te vas a para Walmart. aburrir. Y cuando llegas a Walmart hay una pared de sartenes. Te compras. ¿Qué sartén me compro? Este porque el paquete se ve bonito. Que Y te te lo fijas compras. en que si el envoltorio tiene que si no sé cuánto valoración o que el precio. Ajá. El más caro es el mejor. O el más barato me lo compro porque... ¿Cuál es el más barato? Me compro el más barato. No, luego tienes esto. Exactamente. Cuando compran lo barato, Sale caro. sale caro. Y luego, uno no sabe qué comprar. Entonces uno dice, ¿será que el caro es bueno? ¿Será que no? Entonces uno se compra uno del medio. Termina uno decepción tras decepción, tras decepción, tras decepción. Cuando yo empecé la tienda de Chef James, uno de mis objetivos era hacer un lugar donde la gente se sintiera segura de que todos los productos que compraran Sobre calidad. son de calidad. Y tú esto lo viviste porque recién cuando te mudaste a tu casa, me acuerdo que yo te mandé un montón de cosas y me decías, cocinar con esto es una maravilla, y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque... Tuve suerte porque no pasé por la etapa de encontrarme con malos productos. Sino Exacto. desde el principio, vivir solo y ya como los productos, pues no es por nada, pero tuve suerte. te cambia la vida. Entonces, no es un secreto para nadie que nosotros hoy, la tienda de Chef James, pues tiene 5 estrellas en todas las plataformas con todos los productos. En Instagram, en Facebook, en TikTok, en Amazon, en Etsy, en todas las plataformas tienen 5 estrellas. Las estrellas no se las ponemos nosotros, se las ponen ustedes. Entonces mira esto. Vamos a agarrar por aquí el steak.
Uy, 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 uy. Ahora ya el Ahora steak el pa. lo reposamos. Ok. Al reposarlo, ya no va a botar sus jugos, ¿verdad? Pero este resultado, la Mira única eso. manera de tenerlo es con un buen sartén. Olvídense. Mira eso. Miren esto. No. Miren esto. Vaya, Tony. Ah, vaya. Ajá. Mira, solamente eso está espectacular. Bueno, ¿El sabor? Ahora viene el arroz. yo creo que si yo no llego a ver como tú lo haces, en mi vida puedo hacer yo eso. A ver. ¿Cuántos en la casa creen que este arroz que acabamos de sacar al microondas, que no tiene ninguno de los dolores de cabeza que tiene el arroz, de que sube el fuego, baja el fuego, échale agua, tápalo, ábrelo, no sé cuánto, no sé qué, que si arranco desde aceite o arranco desde agua hirviendo o pongo el arroz y le echo agua y dejo que hierva? Olvídense. Me agobié y me perdí con eso, imagínate. ¿Cuántos creen que este arroz está perfecto? Fíjense ahora, mira. No mames. Este producto es increíble. Miren este arroz. ¿Y ya? Miren este arroz. ¿En serio? No tuvimos ni que encender. Yo sé que muchos de ustedes tienen... Riquísimo. Dígame cuando tienes que hacer arroz y tienes invitados en tu casa, tío. Pues una presión. Me da una que me presión, da a mí, una ansiedad que de puta madre. Acabo como comprando comida en línea y hasta luego. Y hasta luego. ¿A cuántos les pasa que de repente vienen invitados a tu casa y cuando vienen los invitados a tu casa te toca hacer arroz, estás sudando de antemano, un estrés, una ansiedad, una cosa horrorosa? ¿Te ha pasado? No te preocupes, no te va a pasar nunca más. Con la arrocera de Chef James de microondas no te va a pasar nunca más. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Mira esto. Mira el arroz. O sea, ahora lo que voy a hacer es despegar. Ahí hay uno blanco ¿Dónde? que tienes ahí. Uno blanquito que está ahí. A ver. Ajá. Y miren esto. Despegamos el arroz. Voy a buscar un... Ajá. Préstame esta toallita un segundo. Está caliente. Y miren esto. Miren esto. Miren esto. Ay, que es que se me pega el arroz cuando hago arroz en mi olla y después tengo que también reposar el arroz, en la olla en no sé qué, en agua y en la madre de los tomates. Señores, aquí hablamos de practicidad, aquí no se pega nada. Aquí no se pega nada, por Es amor a súper cómodo. Jesucristo. Miren esto. Es súper cómodo. Y tú ya llevas rato, pruébalo, quiero que pruebes el arroz. Mira, porque- yo cuando le hago la comida o la cena a Laia, ella es mucho de arroz blanco. Entonces yo hago una cosa, el arroz se va haciendo y es súper práctico. Es más, el otro día, no sé si viste en mis redes sociales, a Laia preparó el arroz. Sí, claro, así mismo. En la arrocera. En la arrocera. Le expliqué una taza de arroz, 2 de agua. Muéstralo aquí. Mira el arroz como nos quedó de Cógelo. perfecto. Extraordinario. Y este tiene caldito de pollo. Además. Se nota. ¿Ah? ¿Qué tal? Muy rico, hijo mío. Entonces ella, porque ¿qué pasa? Que yo como papá quiero enseñarle a ella para que el día de mañana sepa cómo se hacen las cosas. Claro. ¿Me entiendes? Ajá. Entonces ella en casa hace muchas cosas. Sí. Y aparte se interesa por aprender muchas cosas. Me ayuda pues, a poner la lavadora, la secadora, a recoger la ropa que ya está seca, a guardarla en su closet, a poner lavavajillas. Muchas veces yo me levanto por la mañana, me voy a cambiar, ella ya está cambiada y cuando bajo ya está con su desayuno hecho. ¿Has hecho eso? Ella se lo hace. Wow. Sí. Bueno. Yo siempre he dicho que Tony Es importante. siempre ha sido un extraordinario papá. Increíble. Cuando ya nació mi hijo yo lo llamaba para pedirle muchos consejos porque él hacía el trabajo extraordinariamente bien. Bueno, ¿Pero qué tal? Esa etapa. Divina. bonita. Divina. Bonita. ¿Qué tal la carne? Un sueño. Un sueño. Sí, porque tú, esto te lo sirven ¿dónde? En buenos restaurantes. Que no creo que decir que aquí no sea. No, porque aquí tenemos al Chef James, que él
pues es un buen chef, obviamente hace de calidad suprema, de calidad, de tremenda ripiadera. El brócoli, extraordinario. El arroz, el móvil, la carne. Bueno, vamos a hacer una pregunta a toda la gente que está en la Venga, casa. va. Una pregunta. Toda la gente que está conectada. ¿Quiénes quisieran? Tienen que escribir yo en los comentarios. Tienen que escribir yo en los comentarios. Hay mucha gente que está preguntando dónde venden los sartenes, dónde venden los Muchos sartenes. comentarios, un montón. Estamos en 6 teléfonos al mismo tiempo. Yo ojalá les pudiera mostrar. Bueno, es que claro, Es que no. sería uno a uno. Vamos a tardar hasta mañana. Miren. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes aquí les gustaría que hoy hiciéramos una oferta ridícula? A mí siempre me encanta Con mi set de sartenes. que tú le regales a la gente. Ajá. No es regalar, porque al fin y al cabo van a comprar, pero dentro de la compra van a tener como un regalito. ¿me entiendes? Regalito. Claro, un ¿Quién descuento. quiere? Escriban yo en los comentarios si ustedes quieren una oferta alucinante y espectacular de mis sartenes. Para que tengan mis sartenes. Mis sartenes la semana pasada estuvieron en Despierta América. La semana anterior estuvieron en NBC. La semana anterior estuvieron en Lifetime. ¿Y la siguiente semana? La próxima semana, en los próximos 2 semanas, estaré regresando al programa donde me vieron por más de 11 años por primera vez. Yo conozco ese programa bien. Y voy a estar ahí y van a ver esos sartenes, los van a ver allá. Wow. Esos sartenes los tiene Rachel Díaz, los tiene Tony Costa, los tiene Olga Tañón, los tiene todas las celebridades. ¿Quiénes quieren? Escriban yo en los comentarios. Si yo no veo 20, 30 yo no voy a hacer ninguna oferta. ¿Para qué? Estamos pasándola bien, ¿verdad? Estamos relajados. Exacto. Si escriben yo en los comentarios, A ver, vamos a hacer... Yo quiero sartenes, para ir a ir. Vale, bien. Vamos allá. Mis set de sartenes son 2 sartenes. ¿Ok? Una más grande, otra más chiquita. Este es el más grande, Y este más chiquito. de 12 pulgadas, y el de 10 pulgadas. Este sartén todavía no lo hemos ni fregado. Para los que piensan que No lo es fregado. antiadherente o lo que sea, no lo hemos fregado. Son 2 sartenes. ¿Ok? Y hoy vamos a hacer una oferta realmente irresistible porque Tony está aquí y porque desde que empezamos el en vivo tenemos cientos, para no decir miles, de mensajes de personas queriendo... No, y que tú siempre que me llamas o que hablamos para cuadrar algo, yo te digo, pero James, yo si hago algo contigo es para que la gente se beneficie. Porque hay mucha gente que también, oye, quiere ahorrar Total. con un producto bueno, ¿no? Vamos al mambo. Señores, bueno, voy con las reglas, términos y condiciones de la oferta del día de hoy. Si ustedes ahorita se meten en chefjames.com, en la tienda, y quieren comprar los sartenes, valen $169. Son sartenes para toda la vida. Les voy a mostrar el primer sartén, que tú lo tienes. Sí, lo puedes mostrar. Este sartén tiene 4 años. Bueno, como bien ahí lo estaban viendo, lo estábamos utilizando esta mañana para hacer arepas. Es el primer sartén que yo saqué en el 2019. Tony los tiene. Miren cómo está por detrás. Esto yo le he dado encima del barbecue, le he dado una paliza. De hecho, que está en tu cabeza, tu foto. Esa era mi foto. Pero este es mi sartén, el primero, el 1.0. El de hoy es el 3.0, que es la versión mejorada y mejorada después del 2.0 que ganó premio de antiadherencia dentro de la categoría de sartenes que nosotros tenemos. Bueno, Dios. hoy si te compraras mi set de 2 sartenes en la tienda de Chef James, te costarían $139 más $30 de manejo y envío. Esos son $169 en total. Pero hoy yo no quiero que pagues $169. Yo hoy quiero que te lleves mis sartenes con $30 de descuento. O sea, en vez de 169, te voy a hacer un descuento de $30 para que te los lleves en $139. Además de eso, porque ya una oferta, pero queremos hacer algo especial. Todo el mundo yo sé que le cambió la vida al ver... Está esperando. Yo sé que a todos les cambió la vida ver la rosera. Entonces, con la compra de tu set de sartenes el día de hoy, por $139, te voy a mandar totalmente gratis, total y completamente gratis, la rosera de Chef James. Esta rosera te la voy a mandar total y completamente gratis para que, La palita, ¿no? para que puedas hacer, sí, Aquí va con una palita. para que puedas hacer tu arroz de hoy en adelante. Esta arrocera vale $39 más envío, que son como $50 en total. Te la voy a mandar gratis, totalmente gratis. Pero no lo voy a dejar ahí, vamos a hacer algo más especial. Vale.
Te voy a mandar también mi botella de aceite de la marca de Chef James para que tengas una botella de aceite profesional que tiene un costo de $20 en la tienda de Chef James. También te la voy a mandar de regalo, totalmente gratis. Gastos de manejo y envío también son gratis. O sea que hoy una orden que te costaría 169 más 20 son 189, más 50 son 239, ¿ok? $239, hoy te la vas a llevar por $139.99. No hay gastos adicionales, no hay que si te van a cobrar shipping, procesamiento, no sé qué, esto y lo otro, no. Pero la vamos a hacer como es una promoción donde prácticamente no tenemos ningún beneficio, porque ya se imaginarán que entre que pagamos el envío, los productos, etcétera, no tenemos ningún beneficio. La vamos a hacer solamente para 50 personas, ¿te parece? 50. Bueno, para 50 privilegiados. 50 primeras personas. ¿Quieres llevarte esta oferta? Todo lo que tienes que hacer es, número 1, para calificar esta oferta tienes que vivir en Estados Unidos o en Puerto Rico. No hacemos envíos internacionales. Número 2, tienes que tener más de 18 años. Número 3, la orden la vas a colocar vía WhatsApp con mi equipo. La vas a colocar vía WhatsApp con mi equipo de forma encriptada y de forma segura. Recuerden, la tienda de Chef James es la tienda número 1 de cocina para hispanos en los Estados Unidos. Con toda confianza. Vas a mandar el mensaje con la palabra Tony. Y al mandar esa palabra, mi equipo te va a responder, te va a tomar toda la información y te van a dar un número de confirmación. En este momento tienes que mandar la palabra clave, que es la palabra Tony, al 786-593-262. ¿Tony con Y o con Y punto? Tony como tú quieras. Vale. Tony con Y o Tony como tú quieras. Mejor, porque no sabes el lío. Tienen que mandar la palabra Tony al 786-593-262 vía WhatsApp. ¿Okay? En este momento tienes que mandar la palabra Tony vía WhatsApp al 786-593-262 para llevarte una promoción que tiene un costo de $239 por $139. Te vas a llevar hoy una promoción con $100 de descuento, un regalo que te vamos a mandar. Recuerden que tienen que mandarla antes de que se acabe el en vivo, porque cuando se acabe el en vivo, se acaba la promo. Esta promo no está disponible en la tienda de Chef James, esta promo no está disponible en nuestras redes sociales, no va a estar disponible después del en vivo. Tienen que mandar el mensaje ahora. 786-593-262. Te vas a llevar. Conclusión. 2 sartenes, arrocera, la botella de aceite. Es decir, que si lo sumas todo, lo que regalas son $100 menos. Sí, bueno, los sartenes son 169. Ok. La arrocera son 50 con envío. El 19.99. En total son $229. Ajá. Y les voy a dar algo adicional de regalo porque quiero dar un regalo adicional. Una de las principales razones por las cuales los sartenes se dañan en casa es porque le colocas cosas encima y cuando le colocas cosas encima se rayan. Es un gran asterisco. Es un gran asterisco. Es una alfombra. Esa alfombrita en la tienda de Chef James tiene un costo de $9. Se las vamos a mandar gratis de regalo. Bueno, yo menos mal que las tengo como una estantería. Sí, exactamente. Pero esto es mucho más práctico. Extraordinario. Entonces, hoy te voy a mandar de regalo. Si compraras solamente los sartenes después de que se acabe el en vivo en la tienda de Chef James. No la tengo. ¿Ah? No. Bueno. No la tengo. Si compraras solamente los sartenes después de que se acabe el en vivo, vamos a decir que dijiste, ay, ya va. Vamos a decir que pensaste y dijiste, ay, es que quiero los sartenes, estaban buenos, pero me perdí el en vivo y no importa, yo los quiero después. ¿Qué pueden hacer? Te van a costar $169 solamente los 2 sartenes. Pero si mandas la palabra Tony con Y o con I latina al 786-593-262, te vamos a mandar mis sartenes de regalo, mi arrocera en la cual hicimos nuestro arrocito de microondas que vale $50, te la voy a mandar gratis. Te voy a mandar mi botella de aceite profesional para que usted eche aceite como todo un experto gratis. Y te voy a mandar el gran asterisco gratis para que puedas guardar tus sartenes uno encima del otro sin dañarlos. Esta orden a precio regular
ya lo saben, 169 más 50 más 10 más 10, Ajá. perdón, más 19 más 10, son 239 dólares. Hoy no te van a costar 239, no te van a costar 200, no te van a costar 180, no te van a costar 150, te van a costar 139 dólares y el envío de toda tu orden, todo esto que te vamos a mandar, es gratis. ¿Qué tienes que hacer para calificar esta oferta? Mandar la palabra Tony al 786-593-262. 786-593-262. ¿Quieres carne? Falta poquito. ¿Quieres carne? Está riquísima. ¿Quieres carne? Le va a decir a su mamá. Mira, que Perfecto, muy bien, va a pedir permiso. La promoción se acaba cuando se acaba el en vivo después de que... Y mira. ¿Quieres brócoli? Pero si está listo. Ya está listo. Ya está. Ahorita ¿Quieres probarlo? Ven para que lo pruebes en el en vivo. Uy, está riquísimo el brócoli. Uy. Ven para que lo pruebes en el en ¿Eh? vivo. te voy a decir a mi mamá. Ok, Está listo. perfecto. Venga. Bien. Viene a enseñar la mamá, ¿eh? Sí. Entonces, una cosa importante. Dime. La gente le pasa. Voy a comprar ese producto, pero yo no sé si es bueno. Y no confío en Tony y no confío en Chef James, porque uno hoy vive desconfiado. Tú sabes que sí. Porque uno todo lo que ve es... Hay muchos peligros. Hay muchos peligros. Señores, hoy en día toda la publicidad que ustedes ven en las redes sociales, toda la publicidad que ustedes ven en la televisión, que sí, la olla de cobre que le me dan con una ametralladora y después usan y eso es todo efecto de cámara. Todos han caído en este tipo de bromas, todos han caído en este tipo de cosas que al final es horrible. Y uno compra el producto, la compañía después desaparece, ya no está, no existe, etcétera, etcétera, y entonces quedamos jodidos, ¿sí? Aquí quiero que sepan que, número uno, llevo 15 años en el mundo de la televisión, tengo una comunidad de más de 3 millones de seguidores. Si mis productos fueran malos, ya en las redes sociales, en vivo, Esto estaría ya... nos habrían acribillado diciendo que malos los productos. Hoy los productos de Chef James están en más de 100.000 hogares en los Estados Unidos. Mis set de sartenes tienen 5 estrellas en todas las plataformas. Y al final del día, siempre mi objetivo ha sido la excelencia. No sacar un producto para que usted compre un producto y mañana diga, ese sartén que me compré no sirve para nada, ese sartén es malísimo, ese sartén esto, ese sartén lo otro. No, al contrario, cuando hago un producto, quiero que el producto sea de la mejor calidad posible para que usted mañana, que lo compró, lo recomiende y le diga a un familiar, un primo, un amigo, mira, me compré estos sartenes y me cambiaron la vida. Ese es mi objetivo. ¿Por qué? Porque yo cuando llegué a este país, una de mis primeras inversiones con mi mamá, nos compramos en Costco un set de sartenes y de ollas, Ok. con una tarjeta de crédito que nos dieron, y fuimos y la compramos y teníamos la ilusión de que, como somos amantes de la cocina, íbamos a llegar a la casa a cocinar y decía que eran antiadherentes, y yo el domingo en la mañana, porque era un sábado, le quise hacer unos huevos revueltos a mi mamá, ¿Tú ya eres amante de la cocina? desde chiquito, desde los 14 años, y cuando le hice los huevos revueltos a mi mamá, o sea, el sartén prácticamente tuve que botar a la basura. Se lo serviste en la sartén ahí directamente. Literal, se pegó todo, fue una decepción horrible y estamos acostumbrados a vivir en decepción. Y a partir de esa decepción que yo tuve en algún momento, cuando saqué mi set de productos, mi fabricante me decía, mira, pero puedes hacer este acabado que es más económico. Y yo le decía, no me interesa el más económico, quiero que sea mejor. Bueno. Quiero que la gente tenga un producto para larga. Calidad. Quiero que tenga un producto de calidad. Entonces, por eso trabajamos en los sartenes. Y yo les digo aquí, de por sí, yo les voy a decir algo, para que sepan. Vamos a decir que 50 de hoy ordenan el producto. Y bueno, uno llegó y dice, ¿sabes qué? El producto no es tan antiadherente como yo pensaba. No se preocupe. Le damos su dinero de vuelta, money back. Y de regalo, porque ya nos dio la oportunidad, se queda usted con la arrocera, se queda usted con la aceitera de regalo. Se queda con los regalos. Nos devuelve... ¿Me sirve? Sí. ¿Quieres brócoli? Por favor. Ven. Ven para que pruebes el brócoli, ven. No, ese brócoli está espectacular. 50 personas, mira esto, párate ahí donde tú sabes. Mira ahí. Ahí. Ajá. Ahí. Eso es para Yo te aguanto aquí, ¿ok? Para el colegio. Mira ese brócoli. A ver. el otro. ¿Cómo está eso, ¿Está rico? Qué buen diente tiene Dios. Vaya.
A ver cuando te encuentras un poquito con Alaya, ¿vale? Y le dices un poquito de cómo hay que comer. Le das Ella unos come bien, tips. pero podría comer mucho mejor. Le das unos Pero es que tips. este niño es algo fuera de lo normal, ¿vale? Entonces, Ajá, ¿a qué? Ajá. ahí, No, la verdad es que Brócoli. se comería la carnecita, está bien rica. sí. El brócoli me encantaría comer a brócoli. Bien. Señores, están entrando, vamos a ver el WhatsApp. ¿Cómo va el WhatsApp? Manden la palabra Tony al 786-593-2062 para que puedan llevarse una de estas mágicas y espectaculares y extraordinarias promociones. Bueno, quiero que tengan una cosa paciente y en cuenta. El sistema está, Muy bien. el WhatsApp está colapsado porque deben estar entrando un sinnúmero de mensajes. Está colapsado, pero ya tengan paciencia. Cuando manden la palabra Tony, tienen que mandarla al WhatsApp, al 786-593-2062. Alma, vamos a sacar a Alma porque están acabando con Alma en las redes. Dice que es ilegal poner a un menor en el en vivo y no sé qué. ¿Cómo va a ser ilegal? Sí, es mi hijo. 786-593. Les voy a etiquetar aquí el número. 2062. Manden el 786-593-2062. Manden su mensaje vía WhatsApp para que puedan llevarse hoy mi set de sartenes con arrocera gratis, aceitera gratis, el asterisco para guardar gratis, Ajá. envío gratis y así te puedes ahorrar más de $100 en tu orden del día de hoy. Como bien decíamos, esta promoción no está disponible en las redes, no está disponible en las plataformas, está solamente disponible durante el en vivo. Y vas a tener los sartenes que tiene Tony, los sartenes que tiene el Gatañón. Nos está llamando un montón de gente, pero recuerden que tienen que tener paciencia. Cuando se acabe la promo, se acaba el en vivo. ¿Sabes que el brócoli, junto con el ajo, el aguacate, las ostras, la carne, es buena en testosterona? ¿Ah? Dato importante. Te voy a contar un dato. Para la gente que usa el gimnasio. A mí me mandaron una vez a comer todos esos alimentos. ¿Sí? Sí. Porque yo... en serio. ¿Ok? Una vez me mandaron a comer todos esos alimentos porque se puso de moda el tofu. Ajá. Muy bueno. Pero son muchos de los veganos, ¿verdad? Sí. Y yo comía mucho tofu. Ok. ¿Qué para el tofu? Ajá. El tofu te sube el estrógeno. Te baja la testosterona, te sube el estrógeno y te crecen las teticas. ¿Qué? Sí, se te ponen como lo que llaman tetica de cono. ¿De cono? Sí, Ok. se te ponen las chichis de hombre, se te ponen como puyudas y te empiezan como a crecer. Entonces un día fui al doctor y el doctor me dijo, tienes muy alto el estrógeno. Por suerte no tenía las chichis grandes, Ok. pero ¿Y el resto bien? el resto bien. Ok. Sí, el resto bien por la juventud. Vale. Entonces me mandó a comer más carne, aguacate y huevos. Yo quiero ver el ajo. El ajo. Sí se me estaba... El hígado. El hígado. Sí se me estaba cambiando un poquito la voz. ¿En serio? Sí. Las chichis. ya le Esta pregunta que es la chichi. Tranquilo, hijo mío, que algún día lo sabrás muy bien. Tal cual. Tranquilo, no pasa nada. No tengas prisa. Bueno. Que eso llega. Señores, tengan un poco de paciencia. Si quieren la promo del día de hoy y llevarse una promoción de $239 por $139, El teléfono está ahí, sí. todo lo que tienen que hacer es mandar la palabra Tony al 786-593-2062. Les voy a dar un consejo de amigo. Manden el mensaje varias veces para que su mensaje se ponga del todo arribita digamos, del WhatsApp. Tienen que mandarlo por WhatsApp y es muy importante que sepan que la promoción solamente está disponible en WhatsApp. No la pueden colocar en ninguna otra plataforma. Tienes que dar la información de forma segura por WhatsApp y mi equipo te va a atender. Te van a dar un número de confirmación. 786-593-2062. Importante que tengan en cuenta aquellos que de repente no tienen confianza y dicen, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que...? ¿Quieres una agüita? Sí, está bien. ¿Eso es regular o con gas? Con gas. No. Yo soy español. ¿Tú prefieres sin gas? Claro. Ah, ok. Siempre. Ok. Papá, ¿por qué hay
¿En la nevera? En el dishwasher. Ah, porque... ya va. Te voy a dar agua a Tony. Sí, porque agua con gas, no sé, pero en España estaba la gaseosa, pero era más como un refresco, por así decirlo. Está bien rico, pero si agua con gas no me gusta nada. Bien, entonces, salud. Salud. Salud y saludos. No, Tranquilo. Que entonces, como les decía, quiero. mucha gente a veces le da miedo porque nunca han comprado con nosotros. No tienen nada que preocuparse. Chef James, llevo más de 15 años en los medios. No me voy a desaparecer mañana porque ustedes nos compren un set de sartenes. De por si estas promociones las hacemos para que 50 de ustedes se lleven una oportunidad de oro, Así es. de ahorrarse casi $100 y pico y que puedan tener los productos. ¿Por qué hacemos estas promociones? Para que ustedes los puedan obtener a una promoción realmente buena y además de tener una promoción realmente buena, después de que tengan los productos, así como lo ha hecho la mayoría de la gente a lo largo de todos estos años que llevamos con la tienda de Chef James, Será arroz chino. lo recomienden. ¿Qué tienes arroz congelado? No entiendo nada. No, no es un arroz que guardamos para hacer arroz chino, pero lo debes dejar en la nevera. No, ese era un nevero, eso es un nevero. Ah, no es congelado. No. Es como frío. Ok. Entonces, no nos vamos a desaparecer de aquí. Tranquilos. Hemos servido a más de 100.000 hogares en los Estados Unidos con nuestros productos. Tony, obviamente, estando aquí, sabe de lo que hablamos. Hemos hecho La última promoción, ¿y cuánta gente hubo? ¿Me entiendes? la última promoción, casi 100 y pico de personas compraron la promoción que hicimos. La hicimos para beneficiar a 100 personas de la comunidad de Tony. Y todo el mundo contento, todo el mundo recomienda los productos. Hoy nosotros en una promoción como esta no tenemos mucho rendimiento, pero cuando ustedes lo reciban, lo recomienden, como lo ha venido haciendo mucha gente a lo largo de los años, es donde nosotros tenemos un beneficio, porque hoy ustedes cuando lo reciban lo van a usar, lo van a amar, le van a contar a 5 o 10 personas, 5 o 10 personas versus 50 que tenemos, lo van a recomendar, son casi 200 y pico de personas que van a venir a comprar nuestros productos a precio regular, y ahí es donde nosotros ganamos. Pero hoy quienes ganan son las primeras 50 personas que me manden un mensaje de WhatsApp al 786-593-2062 y me escriban la palabra Tony para que hoy se lleven el set de sartenes de Chef James, que tiene un costo regular de $169. $169, hoy te los vas a llevar, mira, Ajá. miren el WhatsApp. Buenísimo. Ahí va. Está trabado WhatsApp, está trabado un poquito. Ahora. Bueno. Miren. Aquí. Ajá. Miren el WhatsApp. Miren lo que está pasando con el WhatsApp. Esperen un momento porque está trabado. Miren lo que está pasando en WhatsApp. La gente que dice, ay, pero ¿será que sí? La palabra Tony tienen que mandarla por WhatsApp, señores. Por WhatsApp, no la manden aquí. Porque veo que hay mucha gente que la está mandando aquí. Todos los que la estén mandando aquí se están quedando por fuera. Hoy te vas a llevar acá. Miren. Hoy te vas a llevar el set de sartenes de $169 por $139. $30 de descuento. Y de regalo te vas a llevar la arrocera en la que hicimos el arroz que ya Tony se comió, que vale $50. Te vas a llevar la botella de aceite que vale $19, totalmente gratis. Te vas a llevar totalmente gratis la alfombrita ¿cómo se llama? La alfombrita que te ayuda a proteger tus sartenes, el asterisco grande. Y el envío de toda tu orden es gratis. Esta orden sola te costaría normalmente $239. Hoy te la llevas por solamente $139. O sea, si divides... ¿Qué te pasó? ¿Qué me tragan? ¿Te ahogaste? Si divides 2 sartenes, más una arrocera, más una botella, son 4 productos. Si lo divides 139 entre 4, son como $35 por producto, $30 por producto. No existe en la vida de que puedas comprar estos productos por menos de $100 y pico. Hoy te los vas a llevar todos por $139, que es menos de lo que solo te costaría comprar los sartenes. Así que aprovechen de mandar su mensaje al 786-593. ¿Por qué te comiste todos los helados? ¡Oh! Que yo me comí todos los helados. ¿Se te tiró al medio? Que yo no me he comido todos los helados. ¿A que sí? 786-593-2062. La palabra Tony.
No, yo pregunto. Porque es que... No, es el ring, es el ring. Es como lo de la comunidad, Ya. que de todo, que si los paquetes, que si el gato, que si... Ya, yo pensaba. No, es que... No, Uno cuando nunca es sabe. así como que la puerta... llega. Sí. Nos quedan solamente 5 minutos de en vivo. Cuando se acabe el en vivo, se acaba la promo, señores. Cuando se acabe el en vivo, se acaba la promo. Y la oferta está afuera. Y la oferta también se va a acabar. Así que todos ustedes que están allá en casita, si hoy quieren llevarse un set de sartenes extraordinario, ganador, el mejor sartén que hayan tenido en su vida, es su oportunidad. Ya vieron cómo cocinamos esa carnecita. Es que es bien fácil, porque cuando uno cocina, siempre quiere que a uno se le facilite la vida. A mí, por ejemplo, que no soy gran cocinero, pero si tengo buenos productos, pues se le facilita. Para mí, Mango lo y de la- coco. lo de la arrocera es obligado. Coco. ¿Puedes comer carne? Mira qué bien. Oye, Ahí está. Ahí todo el mundo come. Señores, estamos dejando abierto en este momento rico, ¿eh? el en vivo por 5 minutos más para que 50 de ustedes se puedan llevar esta oferta. Sí, una oferta realmente ganadora, Oye, ya no hay más. una oferta Vamos. extraordinaria. Recuerden que tienen que colocar para calificar la oferta vía WhatsApp con mi equipo. Por WhatsApp únicamente. 786-593-2062. No, de aquí ya no lo saca nadie. ¿Qué has hecho? Mmm. Le has dado carne de primera calidad. ¿Y ahora qué? A ver, vamos. Aquí no, imagínate. ¿No le va a gustar eso? Mira. Ahí está. ¿Qué os parece, eh? Dice que está bueno. Muy bien, está bueno. Eso se Dice que lo... está bueno. La he hecho así. Y ya. Exacto. Saludos desde Indiana. Saludos desde... ¿Qué nombre? ¿Qué puedo cocinar en los sartenes? En los Todo. sartenes puedes cocinar de todo. Puedes cocinar huevos, puedes cocinar panquecas, puedes cocinar carne, pollo, pescados, Pasta, puedes meterlos al horno, sí. pastas, puedes saltear, puedes... Salsas. Salsa, puedes hacer salsa de pasta, puedes hacer lo que quieras. Ok, señores, Por ejemplo, ¿qué alimentos son los que más se suelen pegar? el huevo, ¿Ok? el queso, Ajá. el pescado, Ok. y son prácticamente esos productos que en nuestros sartenes no se pegan Vale. en lo más mínimo. En lo más mínimo. Dice que si los sartenes tienen tapaderas. Los sartenes son sartenes de salteo, o sea que no tienen tapaderas, vienen así nomás. Y se van a dar cuenta que si en caso de que los quisieras tapar, yo lo que hago es que si quiero tapar algo y meterlo en el horno, por ejemplo, yo mucho cocino un pollo horneado, agarro el pollo crudo, lo pongo aquí, aceite de oliva, sal y pimienta y lo meto al horno. Y no lo tapo, lo dejo abierto. Entonces, ahora, cuando te pasa que de repente metes una bandeja con pollo, el jugo del pollo cae, se pega a la bandeja y de repente tu bandeja luce algo como... Esto, ¿Eso qué es? una bandeja. Pero deja hecha polvo. Ay, que cuando se te pega, yo siempre la guardo, no, Ah, no la usas, la guardas como para... obvio. Pones el pollo, se te pega la grasa de aquí, salpica, no sé qué, esto y lo otro. Es un mierdero, ¿sabes? ¿no? Esto es horrible. Entonces esto nunca más te va a pasar. ¿Por qué? Porque cuando pones el pollo ahí, esto no se pega. Entonces cuando terminas, sacas el pollo, no tienes nada pegado y listo. Entonces puedes hornear en ellas, puedes hacer absolutamente todo y te van a cambiar la vida. Son los mejores sartenes que hayas tenido hasta la fecha, garantizado, o te damos tu dinero de vuelta. No es un sartén más, no es un sartén, y todos necesitan un sartén. Y lo mejor es que tengan en cuenta que los sartenes no tienen teflón, son libres de FPSA. ¿Ok? Al ser libres de FPSA, te garantiza que tu familia va a estar segura, que no estás cocinando con teflón, que tu familia se puede estar envenenando contaminando porque pues están tragándose todo ese teflón. El WhatsApp sigue un poquito colapsado, pero si no has mandado tu mensaje, manda tu mensaje. Quedan 3 minutos en vivo. No sé si te fijaste, pero me llegó un WhatsApp de mi madre. ¿Ah, sí? Sí. Seguramente nos está viendo. Y ella quiere los sartenes. Ella quiere los sartenes. Y mira que Mamá, la voy a ver mamá... cómo hago para llevarlos en la maleta, pero te juro que te voy a dar esos sartenes del Chef James. Mira que tu mamá es tremenda cocinera.
Tú sabes que yo quiero aprender y a ver si lo hacemos juntos y te enseño, porque no creo que sepas esta receta. Tortilla de patata española caldosa. Ah, no me la sé. ¿Ah? No. ¿Viste? Oye, qué puntería la mía, ¿eh? Decirle a un chef de un plato que no sepa, pues ella, sí, caldosa. Riquísima. Yo recuerdo toda mi infancia, hasta cuando vivía con ella, de vez en cuando hacerme la tortilla de patata. Sí, qué rico. Caldosa. Me encanta. Nunca la he vuelto a ver, nunca la he vuelto a probar, a no ser que ella la haga. Mira, escucha lo que dice Evelyn. Evelyn 1381. ¿Ok? Dice, Mis sartenes. Llegaron ayer y puedo decir que son de lo mejor. Mi hijo de 14 años está súper emocionado haciendo su omelette. ahí lo tienes. Imagínate el nene de 14 años diciendo, es que esto no se pega, me siento buen cocinero porque soy efectivo en la cocina. Quiero que tengan una cosa en cuenta. Ustedes muchos pensarán que nosotros estamos aquí ofreciendo o recomendando un producto y no saben si es bueno o es malo. Lo primero que estamos haciendo es trayendo una receta Sí. que me sirve a mí y que le sirve a ustedes. Eso para empezar. ¿Cómo se hace esta receta para que salga así? Pues con un buen producto. Exactamente, con un buen producto. Y luego, lo otro importante, no me crean a mí que los productos son extraordinarios. Yo voy a hablar maravillas de mi producto por dos Obviamente, razones. si no... Uno, porque estoy re orgulloso de los productos porque me encantan, porque es todo lo que usamos aquí en la casa. Se los voy a mostrar. Miren, si nosotros abrimos aquí mi dispensa, ustedes verán que aquí no utilizamos otros productos que no sean los de Chef James. Ya sé que le voy a regalar a James para Navidad. Mis sartenes, mis joyas, es lo que utilizamos. Entonces, uno, eso. Pero dos, no me crean a mí, créanle a la gente que, como ustedes, está escribiendo. En las redes sociales están diciendo lo maravilloso que son los productos. Lo extraordinario que les ha ido con los productos. Muchas personas, hoy más de 10.000 personas tienen mis sartenes. ¿Qué? Sus sartenes son muy buenas. Las mandé traer desde Estados Unidos a Italia. ¡Wow! Anit, te mando un beso grande. Gracias. Eso tiene un significado para mí. ¡Wow! Y aparte Italia, que es un país tan bueno de cocina, Increíble. de una gastronomía espectacular. Sí, y esos comentarios son personas como ustedes. ¡Wow! No me crean a mí, créanle a la gente como ustedes que ya ha comprado. Si nosotros estuviésemos hoy promocionando un producto malo, hoy en las redes sociales todo se sabe. Y Diva Santo, gracias por la orden. Dice que acaba de Mi hacer tía su lo compró orden. y vale la pena, se lo recomiendo. Sí, es que así, o sea, no es hablar paja, es hablar la realidad. Ahí lo están viendo. ¿En cuánto andan los precios de los paquetes? Pues voy a repetir la oferta porque Vamos ya allá. estamos ya terminando el día de hoy nuestro en vivo. Mi set de sartenes regularmente te costaría $169 solo los sartenes, pero hoy por 139, no por 169, te vas a llevar los sartenes, te vas a llevar la arrocera de microondas, te vas a llevar la botella de aceite y te vas a llevar la alfombrita de protección de tus sartenes. Todo esto envío gratis. Este sartén, esta orden te costaría 230 y pico de dólares, pero hoy se lo van a llevar por solamente $139.99. El envío también es gratis, no tienes cargos escondidos, nada de eso que normalmente estamos acostumbrados a que, después me van a salir con un cuento chino. No. $139.99 y te vas a llevar mis sartenes ultra antiadherentes. Tienen 5 estrellas en todas las plataformas, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Amazon, en Google, en todas las plataformas. Son 2. Te vas a llevar la arrocera gratis, que también tiene 5 estrellas en todas las plataformas. En solamente un mes se vendieron 5.000 arroceras. Ya sabrás por qué. Ya sabrás por qué, ya que lo usaste y viste lo maravilloso que era, todo el mundo empezó Porque es muy práctico. a hablar de la arrocera, y todo el mundo empezó a comprar la arrocera de un día para otro. Se agotaron, ya regresaron, hoy te la voy a dar gratis. Vale $50. Y la botella de aceite también te la voy a mandar gratis. Y la alfombrita gratis. Y el envío gratis. $239 hoy te vamos a dar por $139.99. ¿Qué tienes que hacer? Están preguntando cómo hago para ordenar. Tienes que mandar en este momento un mensaje de WhatsApp al 786-593 ¿Está fijado? 262. 786-593-2062. Tengan paciencia. Vivo en Boston, ¿cómo se ordenan? Aquí estamos diciéndolo. Tienen que mandar un WhatsApp. Un WhatsApp donde dice 786-593-2062 con mi nombre. Exactamente. Tony. Manden la palabra Tony al 786-593-2062. Mi equipo va a recibir el mensaje. Cuando reciba el mensaje le van a dar el paso a paso, le van a pedir su información, sus datos,
van a poder hacer la transacción, el pago, lo pueden hacer todo por WhatsApp de forma segura 100% e encriptada. seguro, sí. Exactamente. Así que bueno, ahí lo tienen. Mira, dice por ahí Evelyn, en mi orden me tocó de regalo la arrocera y los utensilios y son espectaculares. Ahí lo tienen. Ah, ¿Qué- los utensilios estos. Sí, los utensilios que se agotaron. O sea, se agotaron. Sí, Yo los tengo. 786-593-262. Estamos llegando al final del en vivo, señoras y señores. Los queremos muchísimo. Gracias a todos los que se conectaron y gracias por hacernos este en vivo súper divertido, súper entretenido, súper una pasada, dirían en España. Los queremos un montón. 786-593-262. Última oportunidad. Es más, Te llegó un mensaje del equipo dice, que dice que hemos llegado a los 50 ya. ya hemos llegado a los 50. Ok. Sí, dice que del equipo dice que hemos llegado a los 50, señores. Hemos llegado a los 50. Pero bueno, antes de irnos vamos a extenderlo un poquito más. ¿Como para cuánto más? Dime tú. 50 más. ¿50 más? 50 más. Ok. Venga, va. Bueno, si hasta este momento no habías mandado tu Y mensaje. Ya, ¿eh? Ya. Porque tienes que tomarte tu vaso de leche Y a dormir. y rendir. Exactamente. Llegamos al final del en vivo. Sí, ya. Ok, ya llegamos al final del en vivo, pero Pero- voy a hacer algo especial. Como ya se acabaron las primeras 50 unidades, voy a hacer 50 unidades más. ¿Ok? Así que si todavía no habías mandado el mensaje, aprovecha de mandar el mensaje en este momento al 786-593-262. Escribe la palabra Tony. Estoy abriendo en este momento 50 ofertas más. 50 ofertas más. Así que escribe la palabra Tony al 786-593-262 para que te lleves mi orden de set de sartenes por $139 y de regalo te lleves mi arrocera, mi botella de aceite, mi alfombra protectora, envío gratis y además le voy a incluir a esas primeras 50 que escriban ahora un cupón de 15% de descuento para su próxima orden. Mejor que eso, A los señores. 50 que ya han comprado, ya lo También, tienen, ¿no? también. Ok, vale. Mejor que eso no se ponen, pero ya lo saben. 786-593-262. Llegamos al final de este en vivo, Tony. ¿Verdad? La pasamos bien. Una receta más. Aprendí. Que sepas que las que me aprendí hace como ¿cuánto? Como un año así, que se me olvidaron. Ya se- Se me olvida, pues es que no las he podido preparar mucho. Pero esta Fíjate. ya no se te debería No, olvidar. está ya, que se preparen las visitas. Bueno, Hacer una buena comida. señores, la palabra Tony, porfa, mándenla vía WhatsApp al 786-593-262. Mira, Castillo Dina 402 dice, hoy recibí los sartenes, los ordené porque tengo un niño con autismo y estos son libres de metales tóxicos. Una pregunta. Sí. En tu tienda hay muchos más productos. Hay muchos más productos. Porque aquí hay que estar preguntando por las ollas. Las ollas están agotadas. Las ollas están agotadas. Todos los Oye, productos de Chef James. Avila, que estás perdiendo clientes. Señores, es que los productos de Chef James, créanme, se los digo de corazón, esto no es marketing. No es marketing, esto- pero ¿por qué? Vamos a explicar por qué tiene un producto bueno. Tú eres chef. Tú sabes qué hace falta para Sí. tener una buena cocina. Para Correcto. ser práctico, para ser, bueno, estar dentro de lo sano que es el cocinar con Correcto. productos buenos. Evidentemente tú vas a querer productos que estén a la altura de lo que tú esperas de tu cocina. Totalmente. De la cocina con la gente. Quiero que... No es como vender por vender. No, no, Vendes en base a definitivamente. una experiencia que tú tienes. Es que al final los productos que yo hago son productos que primero hago para mí. ¿Me entiendes? Yo soy chef profesional. Mis sartenes los usamos en La Doña, en mi restaurante. ¿Ok? O sea, y tú sabes cómo son las cocinas de restaurante. ¿Qué? Que son una candela. Los usamos. Todo producto que ustedes hoy tengan la oportunidad de comprar dentro de la tienda de Chef James, tengan por seguro que yo los hice para que fueran un producto ganador primeramente para mí. Y después de que ya yo puedo hacer un producto a mi imagen y semejanza como yo quiero, entonces cuando ya sé que el producto es de lo mejor, entonces sale a la tienda de Chef James y ustedes lo pueden comprar. Hoy se pueden llevar esta oferta que, como bien les decía, tiene un costo regular de $169. Solo los sartenes, y ustedes hoy por $139 menos que los sartenes se van a llevar los sartenes, la arrocera, la botella de aceite, la alfombrita y un cupón de 15% de descuento en su próxima orden y además envío gratis. ¿Qué más? Señores, mejor que esto no se puede. Lo extendimos a 100 personas. Manden la palabra Tony al
593-2062. La única manera de obtener esta promoción es vía WhatsApp. No la pueden poner en la tienda de Chef James porque no está disponible para todo el mundo. Pero quiero mostrarles ahora lo que va a empezar a pasar con el WhatsApp. Sí. Miren lo que está pasando con el WhatsApp en este momento. Esto está pasando ahora. Esto está pasando ahora, señores. Miren el WhatsApp lo que está pasando. Si usted no ha mandado su palabra promo, usted se está quedando atrás. Hacemos envíos a todo Puerto Rico, a todo Estados Unidos. 786-593-2062. Manden su mensaje, manden su WhatsApp, manden su mensaje de texto si prefieren y van a tener esta súper duper promoción. Miren eso, miren eso. Aquí no caemos a nadie a cuento, esto es real. Mira. Esto es real. Cientos de mensajes están entrando en este momento para que lo vean. Manden la palabra Tony al 786-593-2062 y se van a poder llevar una de estas 50 promociones adicionales. Dice que nos vemos cansados. No, lo que estamos aquí súper relajados. Imagínate, nos hemos comido esta carne, arrocito, brócoli, el vinito tinto. El vinito tinto, claro. Cansados, relajados. El vino Son las tinto. 10:10 de la noche aquí en Miami. Siguen entrando una barbaridad de mensajes, señores. Tengan paciencia y si quieres tu promoción, mándale el mensaje Tony varias veces para que se suba al tope del WhatsApp y no te quedes por fuera. Acabamos de abrir 50 unidades adicionales, 50 cupos adicionales, así que dale caña, coño, no te quedes por fuera. Bueno, ya, me voy. Sí. Nos vamos, señores, los queremos mucho. Un beso grande. Bueno, buenas noches, Dios los bendiga, que estén muy bien y nada, aprovechen la oferta porque está muy buena. Antes de irnos, ¿Qué? llénennos de corazoncitos si disfrutaron de este en vivo. Vamos a esperar aquí. Si disfrutaron de este en vivo, llénennos de corazoncito. Llénennos de corazoncito. Vamos allá, venga, para irnos, a ver, para despedirnos. Quiero 1, 2, ver 3. corazoncitos, pero a patadas, a muerte, corazoncitos. ¿Ah? A muerte, corazoncitos, si es que realmente les gustó este en vivo. Mira, a ver si no habrá alguien que se quiera sumar a nuestro en vivo. Ay, Dios mío, ten cuidado con mi Instagram, A ver, Lubitza, esta. ¿Tú crees? ¿Vamos allá? Vamos a ver si sumamos a alguien al en vivo. Esto lo hemos hecho antes Sí, y hemos salió bien, y disfrutado salió muy bien. muchísimo. Nos hemos partido de la risa. Salió muy bien, tío. pero vamos a ver. A ver quién sale. ¿Cómo se puede ver? Una vez te salió algo mal, ¿no? En TikTok, me parece. Ay, sí, una cosa bien rara. Una porque cosa yo no sabía rarísima. cómo manejar mucho eso y no supe cómo quitarlo y tuve que cerrar. Ángela dice que si dan regalos por la compra. Sí, damos regalos por la compra. Con tu compra de sartenes te regalamos la rosera, el pote de aceite, te regalamos la alfombrita, envío gratis, todo. Pruébala. Vamos a aceptar a Sandra. Vamos, Vamos a ver. Atentos por ahí. Mira, hay una solicitud que ha entrado ahora. Ahora, A ver. Si sigue bajando y subiendo nada. Susi. Susi. Vamos a aceptar varios. Imagino que va a entrar solamente uno, ¿no? Bueno, pueden entrar varios. Mira, a ver. Hay un montón de gente que nos está pidiendo solicitud para conectarse con nosotros. Pero parece que no sé. ¿O será que ya No sé? puedo unirse. No pudo unirse. ¡Uy! ¡Eh! Hola. ¡Hola! ¿Se Cortó. cayó? Se veía ocupada. Lorena, se veía ocupada. ¿Qué estaría haciendo? No lo sé. Ella estaba viendo estaría? la tele a oscuras. Ay, Dios mío. Por eso Madre hay mía. que tener cuidado a quien uno le da paso. Aparte, este es mi Instagram. Evelyn Vamos había allá. escrito varias veces. Vamos allá por aquí. A ver. Vamos a ver. Ella ya la hemos dado. A ver, ella. A ver, Y una más. no se pudo unir. Esta. Ajá, Vamos a ver quién se conecta ahí. va a ver. Pero esto es como que. Esto puede ir en dos direcciones Esto muy puede ir raras. Tampoco. Esto puede ir Bueno, en... o sea, ustedes envían la solicitud y luego se la aceptamos y no quieren. Muy Ajá, bien. no se pudo conectar. Saludos desde Santa Cruz. Bueno, no sé por qué hoy no se están pudiendo conectar muchas de las personas allá en casa. Nos tienen miedo entonces. ¿Será? Mira, hay un montón aquí. Vamos a ver esta chica. Ajá. Bueno, Bien. aguantamos un poquito y si no, nada, ¿vale? Vale. O a ver en tu Instagram. Dice en TikTok. En TikTok, cuidado. ¿Cómo se aceptan aquí en No TikTok? tengo ni idea. Puta, que no tengo idea. Ni idea de cómo se aceptan aquí las personas. No lo sé. Interactuar. No. No interactuar con nadie. A ver, si quieres sumarte a nuestro en vivo,
mándanos la solicitud. Mándanos la solicitud. esta. Ahí. Vale. A ver, Es la misma. A ¿cómo ver. se llamaba? No lo sé. Si Bueno, quieres, ya, último intento. ¿No? Si no, minuto no se conecta nadie, ya no se quiero estar en vivo, dice Jaime. Hey, Jaime. Jaimito, ey. Cuidado. Volverás a México con DKB Fit. No sé qué. Ah, sí. Con DKB, sí, pronto vamos para allá. Claro que sí. A ver. About me, no, aquí no, pero ¿dónde? ¿Cómo subimos a alguien? A ver, saludos Pero, desde vete tu Arizona. Instagram. ¿Mi Instagram dónde está? No tiene ya lo Ah, se quedó sin batería. Venga, ya, a ver. No mames. Ya, no. A Hoy ver. nadie quiere hablar con nosotros. No, hay mucha gente que quiere hablar con nosotros. Tenemos un montón de gente. Pero, pues, ¿no? A ver, tráeme- Viewers, no. tráeme Bueno. para acá, familia. Vamos a ver un segundo, a ver. Aquí, ¿quién más? Bueno, No, yo estoy aquí, haciendo aquí. A ver, aquí. ¿me puedes regalar los sartenes? Bueno, di que tú verás. Aquí. ¿Qué? ¡Epa! ¿Hola? Hola. ¿Hola? Hola. Está respirando forzado. Hola, 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 hola. ¿Qué opinas? Tengo miedo. Pues nada. Bueno, pues nada. ¿Va a hablar o no vas a hablar? Es por saber si estamos aquí esperando, ¿ok? Hola. Voy a dejar volver por si acaso. Oh, se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Dios. Ajá. ¿Quién más por ahí? Está viendo el video. Saludos desde Honduras. Saludos desde Chile. Si quieren. Hola, te ves más delgado que cuando estabas en la casa de los famosos. Claro, si lo que hacía era comer, quién sabe qué en la casa de los famosos. Comer. Bueno, señores, mira. Están esperando como agua de mayo. No ¿El entiendo qué? qué es agua de mayo, pero asumo que es algo que se tarda mucho. Gracias a todos. No, los que yo se conectaron. probé y demás, pero nada. no Ya, sé. bueno. Ahí está. Ok, señores. Gracias. Los Por queremos. seguir intentando que sea un buen chef, Beso grande. pero bueno. Disfruten y manden la palabra Tony al 786-593-2062, que quedan 16 unidades disponibles. Dale. 16. Chao, chao. Bye. Nos queremos. Cortando. Hay que cortar en 200 lugares. Un huevo. Esto no se corta.